En una tierra abandonada a los bárbaros, donde la única ley es el filo, un nombre es susurrado con terror: Gui Yong, la sombra fantasma que mutila invasores. Ahora el rey lo reclama, ofreciendo una nueva vida a quien lo entregue. Pero, ¿qué es él? ¿Un salvador o el próximo monstruo de la corona? El rey quiere formar un informante para encontrar a Gui Yong. Vos podés ser el mío. Informame con un like si lo encontraste y suscribite para no perderle el rastro. El fuego devoraba el pueblo. Entre las llamas y el humo, la gente corría despavorida mientras gritos de «agarren todo lo que vean» y «que nadie escape» resonaban por todas partes. Eran los bárbaros, una fuerza brutal que sembraba el caos. En medio de la masacre, una mujer abrazaba a su bebé, suplicando por sus vidas. Un guerrero bárbaro, enorme e indiferente al llanto, estaba a punto de ejecutarla. Parecía dudar por un segundo, pensando que ya era hora de retirarse, pero el lamento del bebé lo decidió. «Es demasiado ruidoso, morí». Levantó su espada, listo para el golpe final. Pero antes de que pudiera hacerlo, un destello atravesó el aire. El bárbaro soltó un grito de dolor, su brazo fue cortado limpiamente y su espada cayó al suelo, salpicando sangre. Sorprendido y furioso, se volteó hacia su atacante, pronunciando un nombre con terror: Gui Yong. Gui Yong, o como lo llamaban entre los bárbaros, la sombra del fantasma, era una figura temida. Se decía que si te cruzabas con él, tu destino ya estaba sellado. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su presencia era la de un segador de almas, un espectro vengador que se alzaba entre las ruinas humeantes del pueblo con una espada manchada de sangre. Cuando el humo empezó a disiparse y los bárbaros se fueron, los pocos sobrevivientes empezaron a recorrer las calles calcinadas. 3 hombres se detuvieron a observar la devastación. Uno de ellos, un anciano, se preguntó si Gui Yong, siendo tan poderoso, podría ser un aliado. Pero otro, más joven, con un sombrero elegante, sacudió la cabeza con amargura. «¿De qué sirve?», dijo el anciano, «si no pudimos hacer nada cuando los bárbaros nos robaron todo y arrasaron con el pueblo». Acá en el norte, la vida es un infierno. O te congelás en invierno o te matan los bárbaros. El hombre del sombrero añadió, con frustración, que el rey probablemente ni se enteraba de su sufrimiento, o peor, no le importaba, considerando su tierra como una zona maldita. La desesperanza y el enojo eran palpables, tanto que el anciano, incapaz de contener su rabia, golpeó al joven. El golpe resonó en el ambiente ya cargado y la escena se volvió más tensa. El acompañante del joven, un oficial de mayor rango, reaccionó de inmediato. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Querés morir?», exclamó, mientras empuñaba su espada, amenazando con cortarle la lengua a una de las mujeres que, enceguecida por el dolor y la frustración, le gritaba al joven con sombrero: «¡Bastardo! Actuás con tanta hipocresía. Aparecés recién cuando ya todo terminó». El joven oficial, con su sombrero elegante, intervino para detener la amenaza. «Está bien, no es culpa de esta muchacha», dijo, mostrando una pizca de comprensión, aunque la mujer seguía forcejeando. «Soltame, ¿no te parece asqueroso?». Una niña pequeña intentó calmarla, pidiendo disculpas al señor en su nombre. El oficial mayor, quizás para justificar el arrebato de la gente o para ilustrar la gravedad de la situación, empezó a explicarles el panorama. «Esos niños perdieron a toda su familia por culpa de los bárbaros hace 7 años. El pueblo entero fue masacrado en una sola noche. Desde entonces, los niños no han podido adaptarse a ningún lugar y andan vagando por ahí. Eso no es todo. La mujer de allá se volvió viuda el año pasado por esos malditos y ahora también perdió a su único hijo. Esos otros niños perdieron a su madre hace 2 veranos y ahora también a su padre. Innumerables chicos quedan huérfanos cada vez que un pueblo es saqueado». Al escuchar la cruda realidad, el joven oficial comprendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. La indiferencia del rey y el abandono de la zona norte empezaban a cobrar sentido. Con una decisión firme ordenó: «Tendremos que apurar el paso con la formación del informante. Encontrá a Gui Yong ahora mismo». Mientras tanto, en el pueblo, un grupo de aldeanos se reunía alrededor de un cartel recién pegado en una pared. Los murmullos de confusión llenaban el aire, ya que casi nadie sabía leer. «¿Alguien sabe leer esto?», preguntó uno.
Otro, frustrado, comentó: «El reino por fin publica un aviso, pero la gente es toda analfabeta, carajo». Uno de los pocos que podía leer se acercó y, con dificultad, descifró el texto. Dice que el rey está buscando a Guiyong. Ofrece una placa de jade como recompensa. Van a formar una nueva guardia real y quieren que Guiyong sea trasladado allí. La noticia causó un revuelo entre los aldeanos. «¿Placa de jade? ¿Eso no te da un pase libre para subir de estatus sin examen? Si es la guardia del rey, no solo te salva de la pobreza, sino que te cambia la vida», exclamaron varios, conscientes de la oportunidad que esto representaba. «Guiyong es bastante famoso por acá en el norte», comentó uno de los hombres. «Pero, ¿alguien lo conoce de verdad?». Las historias eran diversas y contradictorias. Una abuela de la ciudad baja decía que era un gigante de más de 2 chocs. Otro aldeano juraba haber oído que era un monstruo jorobado. La conclusión era que Guiyong era un hombre escurridizo, y no se sabía si solo mataba bárbaros o si era un loco que mataba sin distinción. «Entonces, no hay información sólida sobre él», reflexionó uno de los oficiales, mientras otro suspiraba. «Qué lástima, es una oportunidad para cambiar tu vida». La mirada se perdía en la lejanía, donde la figura de un campesino desarrapado se confundía con el paisaje desolado, un recordatorio constante de las vidas que podrían transformarse, si tan solo Guiyong pudiera ser encontrado. Así, Guiyong, con su cabello desordenado y ropa gastada, llegó a una posada humilde. Pidió un trago, intentando pasar desapercibido entre los pocos parroquianos que quedaban. Pero su presencia no era tan invisible como él quería. Un joven oficial, con su distintivo sombrero elegante, se acercó a su mesa. Sin pedir permiso, ordenó 2 copas de takyu, una para cada uno, y se sentó frente a Guiyong. El oficial, con una sonrisa educada pero una mirada decidida, le aclaró a Guiyong que de todas las mesas vacías, esa era la única donde quería sentarse. Era una declaración clara, venía por él. Guiyong, con desconfianza, le preguntó directamente si tenía algún asunto con él. Con una calma inesperada, el oficial pronunció el nombre que generaba miedo en el norte: Guiyong. El posadero, que servía las bebidas, se quedó petrificado al escucharlo. Aunque Guiyong intentó negarlo, diciendo que el oficial se había equivocado de persona, este no se inmutó. Le recordó que se habían visto hacía 1 año, durante una masacre bárbara. Dijo que Guiyong lo había salvado, aunque apenas lo recordara, y que desde entonces el oficial había pasado su tiempo buscándolo. Guiyong, aunque seguía negando haber hecho tal cosa, no logró convencer al joven. Entonces el oficial cambió de estrategia. Sin rodeos, le habló de un viejo dicho: «Dicen que los espíritus de los que mataste te siguen a donde vayas». Luego soltó la información crucial. El rey, harto de los bárbaros que asolaban el norte, estaba formando una fuerza especial con un único propósito: exterminarlos. Para hacer su argumento más personal, el oficial reveló que su propia madre había muerto a manos de esos mismos bárbaros el año pasado. Con eso, apeló a Guiyong, asumiendo que él también debía tener sus propias razones para odiarlos con tanta profundidad. Finalmente, el joven oficial lo miró con seriedad y le hizo una propuesta directa y audaz. «¿Qué te parece si unimos nuestros caminos por el resto de nuestras vidas, hasta que no quede ni un solo bárbaro en pie?» Guiyong, con la mirada clavada en el cuenco que sostenía, escuchó la oferta del oficial de brindarle apoyo material y emocional para continuar con su misión. Después de un momento de silencio, Guiyong le advirtió que seguirlo podría ser mortal, pero si él estaba dispuesto a morir, entonces lo seguiría. El joven oficial, que reveló su nombre como Tae-il de la familia Tae, sonrió y respondió que no lo habría buscado si no estuviera listo para ese riesgo. Ambos alzaron sus cuencos y brindaron, sellando su inusual pacto. Mientras tanto, la noticia de la recompensa por la sombra del fantasma había incendiado el pueblo. En la plaza principal, decenas de personas, incluyendo hombres y hasta una niña, gritaban y discutían, esperanzados en conseguir la placa de jade del rey que podría cambiarles la vida. Cada uno afirmaba ser Guiyong, mientras la confusión y la esperanza se mezclaban en los rostros. La multitud se agitaba, entre empujones y gritos, una escena caótica.
El oficial mayor y otro de los acompañantes de Tae-il observaban el espectáculo desde un balcón, sabiendo que la mayoría eran simplemente impostores desesperados por mejorar su situación. Fue en medio de todo ese alboroto que el verdadero Gui-yong intentaba pasar desapercibido, abriéndose paso entre la multitud con su ropa desgastada. Pero Tae-il, con su sombrero elegante y una sonrisa pícara, ya lo había detectado. Con un gesto discreto, señaló a Gui-yong para su acompañante. Luego, se acercó a uno de los impostores más ruidosos y, con un tono divertido, le preguntó si de verdad era la sombra del fantasma. El hombre, desconcertado y sin saber qué responder, solo pudo tartamudear, al no tener nada que lo conectaba con la leyenda. Mientras Tae-il seguía desenmascarando a los farsantes, el verdadero Gui-yong, con su habitual escepticismo, se encontraba en una discusión con el oficial mayor. Gui-yong cuestionaba las verdaderas intenciones del rey al formar una fuerza especial. ¿Era realmente para proteger al norte o había un motivo oculto, considerando décadas de abandono? Gui-yong no se guardaba nada. Acusó a Joseon de ser responsable de la guerra y la negligencia del rey anterior, incluso cuando los Jurchen habían intentado mostrar una buena cara a Joseon. El oficial mayor intentaba defender la postura real, argumentando que Joseon nunca había abandonado la región y que el presente era lo importante. Pero Gui-yong, sin dar tregua, lo retó, si de verdad querían que creyeran en el rey, que el monarca apareciera en persona. Y lo dijera con sus propios labios. Y como si lo hubiera invocado, la sorpresa fue mayúscula. Justo en ese momento, el mismísimo rey de Joseon, Sejong Ji-do, apareció en el lugar. Un silencio atónito se apoderó de todos, que de inmediato se arrodillaron en señal de respeto. Todos menos Gui-yong. Tae-il, alarmado, tuvo que apurarlo para que se arrodillara también. En medio de todo ese alboroto, una mujer con un bebé en brazos se abrió paso entre la multitud. Había acudido al llamado real y, con la mirada llena de angustia, afirmó haber presenciado al verdadero Gui-yong. Contó cómo él mismo la había salvado a ella y a su hijo de los bárbaros la noche anterior. Su testimonio, el de una sobreviviente de la masacre, generó revuelo. Pero de repente, la mujer, con los ojos llenos de terror, se encogió y murmuró algo sobre «el bárbaro, el bárbaro». La mujer, que minutos antes había testificado a favor de Gui-yong, ahora lo señalaba con los ojos llenos de terror. Entre balbuceos y lágrimas, aseguraba que Gui-yong había estado entre los bárbaros, masacrando a la gente de Joseon. La revelación cayó como un balde de agua fría, sembrando la duda y el miedo entre todos. Tae-il, desconcertado por la súbita acusación, intentó calmar la situación y hablarle a Gui-yong. Pero este lo sujetó con una fuerza inesperada. Con una sonrisa que no prometía nada bueno, Gui-yong le advirtió que era afortunado de haberlo encontrado, y que si lo que decía la mujer era cierto, el problema era mucho más grande que solo él. En la mente de Gui-yong, o quizás en una visión que compartía, se vio a un bárbaro jurando frente al rey que lo mataría y unificaría a Jurchen. Ese instante fue la chispa que encendió todo. Gui-yong, con los ojos brillando con una luz extraña, se lanzó contra los oficiales. Uno de ellos intentó detenerlo con una arma, pero Gui-yong lo golpeó con una brutalidad demoledora. Uno tras otro, los guardias cayeron, incapaces de hacerle frente a la fuerza aterradora de este hombre, a quien ahora algunos llamaban monstruo. Mientras el rey y el oficial mayor observaban la masacre con horror, Tae-il yacía herido en el suelo. Su mente se llenaba de preguntas y un arrepentimiento. ¿Por qué fui tan estúpido?, pensaba. ¿Por qué no me di cuenta antes? En ese momento de desesperación, comprendió la verdad detrás del poder de Gui-yong. Los espíritus que lo rodeaban y le daban esa fuerza implacable no eran otros que los espíritus vengativos de la gente de Joseon, de aquellos que habían sufrido. El caos se apoderó de la plaza. Los guardias, intentando proteger al rey a toda costa, gritaban órdenes y buscaban desesperadamente a Lee Gun-mong, el principal protector real, quien, por una ironía del destino, estaba ausente por orden del propio monarca.
Con la furia de los espíritus vengativos, Guiyong se lanzó contra el rey, demandando una disculpa por el abandono de su gente. Pero justo antes de alcanzarlo, un oficial intentó intervenir, desesperado por proteger a su soberano. Sin embargo, no fue él quien detuvo el ataque, sino un guerrero enmascarado que apareció de la nada. Este nuevo combatiente demostró una habilidad impresionante, logrando esquivar el golpe mortal de Guiyong. «Vaya, quería matarlo de una», pensó Guiyong, sorprendido por la resistencia del misterioso guerrero, a quien, curiosamente, calificó de bastante bueno para ser un bárbaro. La pelea fue brutal y rápida. El enmascarado no perdió el tiempo y con movimientos precisos logró golpear y someter a Guiyong, agarrándolo por el cuello. Mientras el oficial mayor miraba con una expresión de asombro y quizás reconocimiento, el guerrero enmascarado le preguntó a Guiyong quién era. Mientras tanto, en el suelo, herido y bañado en sangre, Taeil empezó a entender la verdad. Los cuerpos de los guardias yacían a su alrededor, y la figura imponente de Guiyong, rodeado por las sombras de los espíritus, finalmente se reveló. «Sí, soy Guiyong», pareció decir su mirada, una verdad que Taeil por fin procesaba. Él era el verdadero Guiyong, la sombra del fantasma. Pero entonces, en un giro inesperado, el guerrero enmascarado mientras mantenía «¿Pero cuántas veces tengo que decirte que yo soy Guiyong?». Nuestro Guiyong, el que había atacado a los oficiales, lo miró con furia. «¡Vos sos un farsante!», gritó, incredulidad en sus ojos. Fue entonces cuando el guerrero enmascarado, con un golpe final que dejó a Guiyong herido en el suelo nevado, desveló la verdad más cruda. «Soy el enemigo de Jurchen. La única razón por la que vine hasta acá es para matarte a vos». Pero el enmascarado no terminó ahí. Lanzó un nuevo golpe, directo a Guiyong, con la advertencia de que moriría junto al rey por hablar de más. Guiyong, aún sorprendido por la revelación de su oponente, recibió el impacto, pero su mirada se encendió con una rabia feroz. A pesar de sus heridas y del brutal ataque, se puso de pie, sus ojos brillando con una luz oscura. El oficial mayor, que lo observaba todo con horror, no podía creer lo que estaba pasando. Justo en ese momento, un nuevo guerrero, Lee Sun-mong, apareció en la escena, sorprendido por el caos. El oficial mayor, agitado, le reprochó: «Lee Sun-mong, ¿por qué tardaste tanto? ¿No sabes lo peligrosa que es la situación?». Lee Sun-mong, que parecía estar siguiendo órdenes previas, se excusó diciendo que solo obedecía al rey. Pero el oficial mayor fue claro: «No podemos dejar que esto quede así. Hay mucho que escuchar de este hombre, no le quites la vida». El rey Sejong, que había estado observando la masacre, intervino con una orden directa: «No lo mates». Lee Sun-mong, aceptando, se lanzó contra el guerrero enmascarado para desarmarlo y detener el conflicto. Sin embargo, la furia de Guiyong estalló. Con una fuerza repentina y explosiva, arremetió contra Lee Sun-mong, gritando «Morí», mientras lo golpeaba con una ráfaga de ataques cargados de energía oscura. Lee Sun-mong cayó al suelo, herido y perplejo por el giro de los acontecimientos. Guiyong, con los ojos llenos de lágrimas y sangre, lo encaró. Ignorando las palabras de Lee Sun-mong sobre la orden del rey, Guiyong apuntó a los cuerpos esparcidos alrededor. ¿No ves este infierno frente a tus ojos? El infierno que crearon estos bárbaros, el infierno que viví miles de veces. Hace 5 años quemaron mi aldea y masacraron a mi gente, reveló, su voz cargada de un dolor y una rabia ancestrales. Guiyong seguía cegado por la furia. «Ellos mataron a mis padres y me pedís que les perdone la vida, que no los haga pedazos». Su rostro, salpicado de sangre, mostraba el dolor de años. Juró que los rebanaría a todos, pero una pequeña mano lo detuvo. Era Dongui, su hermana, que lo abrazó con desesperación. «Hermano, ya es suficiente, por favor, me asustás», le dijo, las lágrimas surcándole al rostro. Las palabras de su hermana lograron romper el hechizo de su ira. La mirada del rey, que observaba la escena, parecía perforarlo.
Cayendo de rodillas, Guillón se humilló ante el monarca. «Por favor, majestad, dame una oportunidad, úsame como quieras, solo quiero que mi hermana Dongui pueda empezar una nueva vida». El rey, manteniendo su compostura, le preguntó si su única motivación para unirse era su hermana. «En este infierno, al menos quiero que mi hermana tenga una vida normal», respondió Guillón, con la voz quebrada. La respuesta del rey lo sorprendió. «No lo apruebo». Guillón, confundido y dolido, quiso saber si era por su insolencia pasada, por haber intentado golpearlo. «No», sentenció el rey. «Lo que no apruebo es que intentes unirte a mis hombres solamente por tu hermana». Uno de los oficiales del rey intervino, con un tono más severo. «Ya rendite, deberías estar agradecido de seguir vivo después de tanta desobediencia». Dongui, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, tiró de su manga. «Hermano, está bien, volvamos a casa». Y así, de la mano, se alejaron de la corte real, dejando atrás la confrontación y la promesa rota. Mientras tanto, el rey le preguntó a su oficial por qué no le había contado la verdad a Guillón. El oficial, con la mirada perdida en el cielo, respondió pensativo: «Sería demasiado desvergonzado». Guillón y Dongui caminaban por un camino nevado, el silencio solo roto por el crujido de la nieve bajo sus pies. Dongui, preocupada, le dijo: «Hermano, no voy a dejar que hagas lo que quieras como antes, ¿oíste?». Guillón, desconcertado, preguntó a qué se refería. «¿No vas a ir a una casa noble para venderte, verdad?». Esa pregunta lo dejó sin palabras, revelando un oscuro y doloroso sacrificio que quizás Guillón había intentado ocultar. «¿No vas a ir a una casa noble para venderte, verdad?», preguntó Dongui, dejándolo sin palabras. Ella sabía el doloroso sacrificio que él había intentado ocultar. Con su voz suave, ella le recordó la promesa que le hizo a su padre hace 5 años, el día que los bárbaros les quitaron todo, que la protegería pasara lo que pasara. Le pidió que no se preocupara por ella, que ya la había cuidado por mucho tiempo. «Es genial tenerte a mi lado, hermano», le dijo con una sonrisa agridulce. Guillón le devolvió el sentimiento, pero la quietud del momento se rompió de golpe. Un sonido seco y un repentino dolor lo hizo mirar. Allí estaba Dongui, con una flecha clavada en el pecho. Guillón apenas pudo articular su nombre, el horror helándole la sangre. Un bárbaro sonrió, lamentando haber fallado su objetivo principal. Otros bárbaros rodearon a Guillón, burlándose de él, revelando que sabían su identidad y que habían usado una trampa para tenderle una emboscada. Con Dongui en brazos, Guillón se encontró en shock, su furia creciendo. Su hermana moribunda apenas con fuerzas le susurró una última advertencia: «Hermano, detrás de vos». Un bárbaro se abalanzaba con un hacha para asestar el golpe final, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura desconocida, Lee Sun-mong, apareció de la nada bloqueando el ataque con su espada. Guillón, confundido y herido por la pérdida, solo podía mirar a Dongui, que con sus últimas palabras le aseguró: «Estoy bien». Sus ojos se cerraron mientras caía inerte en sus brazos. Mientras Guillón se sumía en el dolor, Lee Sun-mong no perdió el tiempo. Los bárbaros lo subestimaron, pero él sonrió con seguridad. Desató su propio poder, una sombra oscura que arrasó con los atacantes. Los bárbaros, sorprendidos por su fuerza y reconociéndolo como Lee Sun-mong, el espadachín, gritaron la orden de retirada. Todos se dispersaron en pánico. Con los enemigos huyendo, Lee Sun-mong se giró hacia Guillón, quien seguía arrodillado, abrazando el cuerpo de su hermana. «Che, ¿qué estás haciendo?», le preguntó, viendo a Guillón hundido en la desesperación. Guillón se levantó despacio, con la mirada perdida, pero con una intención clara en sus ojos. «Voy a matarlos a todos y cada uno de ellos». Sin esperar, se lanzó contra los bárbaros restantes. Cada golpe de su espada era una explosión de rabia contenida. No era solo matar, era desatar una venganza brutal. Se ensañó con los que vio, especialmente con los que creía responsables de la muerte de su hermana. Destrozaba las manos que habían disparado el arco,
y sus ojos, aún brillantes con furia, buscaban los de los bárbaros, preguntándose si habían sido los mismos que apuntaron a Dongi. El bosque, ya teñido de blanco por la nieve, ahora se manchaba con el rojo de la masacre. Mientras tanto, en otro sector del bosque, Taeil y el oficial mayor seguían el rastro. Habían escuchado que Guiyong había ido tras el jefe bárbaro, y el oficial mayor, con una mueca de preocupación, pensaba en el problemático precedente que eso sentaba. De repente, el oficial mayor vio algo entre los árboles. «Ahí viene», avisó. De la oscuridad nevada, Guiyong apareció, cubierto de sangre, el pelo pegado a la cara, los ojos encendidos. Parecía un verdadero fantasma vengador. No por nada lo llamaban la sombra del fantasma, y en ese momento el nombre le calzaba perfecto. Pero la sorpresa no había terminado. De la nada, una voz femenina y juguetona lo llamó. «¡Hey, Guiyong!». Guiyong se detuvo, sus ojos desorbitados por el impacto. ¿Era una alucinación? Ahí, entre el grupo de oficiales, estaba Dongi, viva y sonriendo. «Dongi», alcanzó a decir, incapaz de creer lo que veía. Su hermana, a quien acababa de llorar en sus brazos, estaba ahí, como si nada hubiera pasado. Guiyong corre a toda prisa, con una mezcla de desesperación y alivio. «¡Dongi!», grita, mientras su hermana se abalanza sobre él, llamándolo hermano. Se abrazan con fuerza, el mundo de Guiyong volviendo a tener sentido. Ella le cuenta que el rey mismo la había salvado, y le pregunta si él estaba herido. El rey sonríe, satisfecho con la escena. En ese momento, una pregunta fría corta el aire. ¿Estás feliz de ver a tu hermana viva? La voz del rey era tranquila, casi cínica. Guiyong apenas pudo procesarlo. De la nada, el rey se lanza hacia ellos. Guiyong ve la hoja de una espada destellar y, antes de reaccionar, Dongi es apuñalada frente a sus ojos. Un grito desgarrador. Sangre. «¿Qué demonios estás haciendo?», ruge Guiyong, apretando a su hermana que se desangra. El rey, sin inmutarse, solo dice: «¿La corté bien? No importa, de todas formas ella va a revivir». Guiyong lo mira incrédulo, con una furia que le cala los huesos. «¿Qué estás diciendo, infeliz?», le grita. El rey se acerca, su voz resonando con una verdad perturbadora. «Pensá, chico, pensá. La invasión de los Jurchen de hace 5 años, el único que sobrevivió fuiste vos, Guiyong. Tu hermana, ella murió ese día». Guiyong siente cómo sus manos se entumecen. Mira a Dongi, que de a poco se empieza a disolver en sus brazos, como si fuera niebla o nieve. «Lo que tenés en tus brazos ahora mismo no es nada», remata el rey. El corazón de Guiyong se detiene. «¿Ah?», murmura, viendo cómo su hermana, la que acababa de abrazar, se desvanece por completo. La nieve en sus manos, manchada de sangre, es lo único que queda. Desesperado, se arrastra por el suelo helado, gritando: «Dongi, ¿dónde estás?». La realidad lo golpea como un puñetazo. Dongi no está, nunca estuvo. El rey, con una expresión grave, observa la escena. «Guiyong», dice, «investigué todos los rumores que te involucran, y todos dicen lo mismo. Que no podés con la pérdida de tu hermana por los bárbaros, que sos un niño que ve cosas porque se le fue la cabeza». Guiyong no podía creer lo que escuchaba. «¿Pero qué? ¿Qué tonterías estás diciendo?», gritó con la voz rota. «¿Ustedes no la vieron? Todos la vieron. Estuvimos juntos, en el pueblo masacrado, incluso en la oficina del gobierno. Todos lo vieron con sus propios ojos». Se giró desesperado hacia Li Sun-mong. «General, Li Sun-mong, vos también la viste, y viste cuando casi la hirieron con la flecha de los bárbaros». Pero Li Sun-mong, con una expresión de tristeza, negó lentamente con la cabeza. «No, Guiyong, hoy, todo este tiempo, estuviste solo». Esas palabras le cayeron encima como una losa. Dongi no estaba, nunca estuvo. Guiyong, de rodillas, gritaba su nombre al aire, mientras a su alrededor, incluso los bárbaros, lo miraban extrañados, preguntándose qué le pasaba a ese tipo para estar actuando como un loco. Li Sun-mong, preocupado, se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Pero Guiyong no escuchaba. Solo podía ver la nieve caer, su mente en blanco, solo con el eco de un recuerdo doloroso. «Tenés que proteger a Dongi. Pase lo que pase, Guiyong, tenés que proteger a tu hermana».
Las imágenes de la masacre volvieron a su mente con una nitidez brutal. Él, un niño, escondido con una pequeña Donji bajo los escombros de su casa en llamas, mientras un bárbaro se acercaba con una espada. El terror en sus ojos. Cómo corrió, con el brazo herido, jadeando, prometiéndose a sí mismo que no iba a dejar que le hicieran nada más. Hasta que, de pronto, se encontró con el abuelo Kang. «Guiyong, estás a salvo, estás vivo», le dijo el anciano con alivio. Pero la siguiente pregunta del abuelo fue devastadora. «¿Pero cómo? Vos y Donji son los únicos que salieron del pueblo, y tu mamá y tu papá». Y ahí, el pequeño Guiyong, empapado en lágrimas, lo recordó todo. Su voz quebrada. «Esos bastardos se llevaron a mi mamá y mataron a mi papá». En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Donji no había sobrevivido a esa masacre de hace 5 años. Había muerto entonces. La ilusión se hizo añicos por completo, dejando solo el vacío de una pérdida que se negaba a aceptar. La ilusión se hizo añicos por completo, dejando solo el vacío de una pérdida que se negaba a aceptar. Y así, la memoria de ese día fatídico regresó con toda su fuerza, como un golpe seco. Un anciano, desesperado, trataba de ocultar a los niños, suplicando que estuvieran bien, que hubieran sobrevivido. Pero era inútil. De la oscuridad surgió una flecha que atravesó a Donji, su pequeña hermana, en la espalda. Su aliento se escapaba en jadeos, la sangre brotaba sin control y el terror se apoderaba de Guiyong. «¿Por qué?», se preguntaba, mientras alguien a su lado lo advertía. «¡No la saques!». Desesperado, Guiyong, aún un niño, se aferró a una idea: un bote en el muelle cercano. Si lograban llegar, podrían escapar de los bárbaros y encontrar un médico en el pueblo vecino. Tenía que salvarla. La cargó en su espalda, a pesar de su propio dolor y miedo, y corrió por los senderos oscuros, con los bárbaros pisándoles los talones. La persecución era implacable, pero la esperanza de un escape lo impulsaba. Por un momento, parecía que lo lograrían. Guiyong remaba con todas sus fuerzas en el pequeño bote, con Donji recostada, cada vez más débil. «Aguanta un poco más, Donji, te voy a salvar», le decía, aferrándose a la ilusión de que aún había tiempo. Desde la orilla, los bárbaros se quejaban de haberlo perdido, pero su líder no dejó espacio para la duda. No iba a permitir testigos. Una orden seca resonó: «Lancen flechas de fuego, no dejen nada». Guiyong, agotado y sin aliento, no vio el peligro hasta que una flecha incendiada surcó el cielo oscuro. Levantó la vista y el pánico lo invadió al ver, bajo la luz de la luna, una lluvia de flechas ardiendo, cayendo directo sobre ellos. El destino de Donji, ese día, ya estaba sellado. Las flechas prendieron fuego al bote en segundos, y el pequeño Guiyong, sumergido en el agua helada, solo pudo ver cómo la figura de su hermana se hundía en la oscuridad. Su grito se ahogó en las profundidades, mientras la verdad de su pérdida se grababa en su alma. De vuelta al presente, Guiyong se aferraba a la cabeza, con un grito desgarrador que liberaba años de negación. Sus ojos brillaban con una locura de dolor y entendimiento. El rey, observándolo, le habló con un tono que mezclaba compasión y estrategia. «Me disculpo, no pude proteger a tu hermana, a tus padres, a tu aldea. Fallé en protegerlos a todos. Fue algo que debía hacer como gobernante, y no pude. Así que cúlpame a mí y a esta nación por no hacer nada». Después le aconsejó: «Déjate de sentir culpable por no proteger a tu familia y soltá a tu hermana ahora». Pero en la mente de Guiyong, la imagen de Donji volvió a aparecer, pequeña y llorosa, preguntándole si le dolía. Con lágrimas en los ojos, Guiyong la miró, la tocó, sintiendo su irrealidad. Se dio cuenta de que ella seguía siendo la misma niña, que no había crecido ni un día desde que se fue. Con un «gracias» susurrado, la ilusión de Donji se desvaneció entre sus dedos, como si nunca hubiera estado allí. El cuerpo de Guiyong se encorvó, un quejido profundo escapando de su garganta. Cayó de rodillas, con las lágrimas y el dolor desbordándose por fin, mientras el rey lo observaba calculador. La sombra del fantasma había aceptado su verdad más amarga. El rey, con una mano en el hombro de Guiyong, le ofreció un camino: dejar atrás todo ese odio y vivir una vida normal, o, si la rabia seguía ahí, él le abriría una nueva puerta.
un camino en el que Guiyong usaría esa furia para proteger al pueblo como un informante, parte de una unidad de élite creada para enfrentar a los bárbaros. El rey mismo admitió que era una petición descarada, pero la ofreció de todas formas. Después, el monarca le preguntó a Guiyong si podría encontrar a ese hombre, un nombre que lo hizo recordar al líder bárbaro que había masacrado su aldea, matado a su familia y, lo más doloroso, asesinado a Dongji. Ese era el objetivo del rey. Para sellar el trato, el rey le entregó a Guiyong una placa de jade. Le dijo que cuando el invierno pasara y se reclutaran las fuerzas reales, debía presentarse con ella. Así, se convertiría de inmediato en un informante. Con el paso del tiempo, Guiyong se encontró en un pueblo, un lugar lleno de vida y el aroma de comida recién hecha. Se oían las voces de la gente diciendo "Ay Beksuk" mientras se preparaban para comer una especie de sopa de pollo. Con los ojos brillantes y la boca hecha agua, Guiyong se sirvió una pata de pollo humeante. Por un segundo, su mano se extendió, como si esperara compartirla, pero la realidad lo golpeó. Dongji ya no estaba. Su sonrisa se borró y tragó con dificultad, comiendo solo el trozo de pollo. De pronto, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Guiyong, ¿estás bien?», dijo Lee Son-mong, quien había aparecido de la nada. Nada. Guiyong lo miró sorprendido. Lee Son-mong pidió algo de bebida, pero le respondieron que no había alcohol una vez que la comida estaba servida. Lee Son-mong se quejó, diciéndole a Guiyong que parecía vivir sin conocer la alegría de la vida. Con la comida servida, volvió a la carga, preguntándole si todavía veía a su hermana. Guiyong, con la mirada perdida, respondió que no, que ya no. Lee Son-mong le sirvió una copa de algo que no era alcohol y, ofreciéndosela, le dijo que era un primer paso para que se convirtiera en adulto, ahora que había despedido a su hermana. Pero Guiyong, medio incómodo, se negaba a aceptarla. El joven guerrero le preguntó por qué alguien tan importante como él, un general famoso y una de las mejores espadas de Joseon, le prestaba tanta atención. Lee Son-mong se encogió de hombros, sonriendo. Le gustaban las personas interesantes, y había sido él quien se enteró de Guiyong por orden del rey. Para él, era fascinante ver cómo alguien con la habilidad de matar desde tan joven había forjado un nombre con innumerables récords, la sombra del fantasma. De repente, Lee Sun-mong lo miró con seriedad. Le preguntó a Guiyong si sabía el verdadero significado de su nombre. Gui, que significaba precioso, y Yong, bienvenido. Guiyong lo miró sorprendido y confirmó que sí, ese era su nombre. Lee Sun-mong se disculpó, diciendo que era su naturaleza no pensar demasiado en sus ideas originales, pero le aconsejó a Guiyong que no olvidara el pasado. Su futuro, dijo, sería un viaje para limpiar todo eso y caminar por un nuevo camino. Y con esa misma copa que le había ofrecido antes, le propuso un brindis. Celebremos tu nueva vida, una preciosa bienvenida. Guiyong tomó el cuenco, sonrió levemente y aceptó. Sí, hagamos eso, dijo. Se lo bebió de un trago y, para sorpresa de Lee Sun-mong, cayó desplomado, desmayado en el acto. Lee Sun-mong lo observó un segundo, y luego, con una risa apenas audible, dijo que parece que la sombra del fantasma aún no era un adulto. Se levantó, un poco decepcionado. Había venido pensando que le tomaría un tiempo, pero no tenía gracia que fuera tan fácil. Se inclinó sobre Guiyong, y mientras lo registraba, le sacó la placa de jade que el rey le había entregado. Lee Son-mong sonrió, mirando el objeto. «Te lo dije, Guiyong, ¿no? Que me gustan los tipos interesantes». Lee Son-mong se marchó con esa sonrisa en la cara, dejando claro que el juego apenas estaba empezando para él. Horas más tarde, Guiyong despertó de golpe, desorientado. La noche había caído sin que se diera cuenta, y Lee Son-mong ya no estaba. Mientras intentaba juntar los pedazos de la noche anterior, le volvieron las palabras que el manipulador le había dicho sobre un nuevo camino. Con la imagen de su hermana Dongji en la mente, se reafirmó en su promesa de venganza, decidido a unirse a esa unidad de informantes que el rey había mencionado para combatir a los bárbaros Churchen. Pero la determinación se le fue de golpe. La placa de jade que el rey le había entregado no estaba. Lee Son-mong se la había llevado, confirmando así su traición. A pesar del golpe, Guiyong no se detuvo. Llegó al punto de reclutamiento en medio de las montañas, un lugar abarrotado de gente desesperada, desde hombres fuertes hasta niños, todos buscando unirse a las fuerzas reales. Cuando le tocó el turno en la mesa de registro, Guiyong confesó con vergüenza que había perdido la placa de jade que validaba su puesto.
Los oficiales lo miraron incrédulos. El rey te dio una placa y la perdiste, y vos, un simple muchacho. Guiyong, con una sonrisa nerviosa, les aseguró que sí, que el mismísimo rey se la había dado. Los oficiales, claro, no sabían qué pensar. Los oficiales, perplejos con la historia de Guiyong, vieron llegar al proctor Kim Jang, el encargado del reclutamiento. Él dejó claro que esta selección no era como las demás. Los estándares eran más estrictos y la misión extremadamente peligrosa, no apta para los que esperaban un golpe de suerte. Mirando directamente a Guiyong, lo desestimó por decir tonterías sobre la placa del rey, insinuando que no tenía lo necesario para la tarea. Sin perder tiempo, Kim Jang explicó la primera prueba: escalar la montaña que tenían enfrente y traer una de las 10 flechas rojas que había en la cima. Con 30 aspirantes para solo 10 flechas, estaba claro que esto no iba a ser una carrera limpia. Apenas terminó de hablar, el caos estalló. Los candidatos se lanzaron unos contra otros, empujando y peleando sin siquiera esperar una señal. Guiyong, aún un poco sorprendido, se dio cuenta de que ya estaba en desventaja, lamentando haber perdido la placa. «Vamos, muchacho de la placa de jade», le gritó Kim Jang, incitándolo a moverse. Mientras corría, otros aspirantes ya lo daban por descartado, pensando que un niño como él no tenía oportunidad. Pero Guiyong no era ningún niño. En un momento, mientras el bosque se llenaba de cuerpos caídos, Guiyong se topó con un grupo de 4 grandulones que ya habían ideado un plan. Su líder, un tipo con cicatrices y una sonrisa torcida, dijo que la idea era simple: no solo ir por las flechas, sino eliminar a todos los demás y robarles las que consiguieran, asegurándose de que solo ellos 4 pasaran. Para Guiyong, esto significaba más problemas. Uno de los grandulones lo atacó por sorpresa con un golpe, pero Guiyong lo esquivó con la experiencia de alguien que ha vivido entre sombras. El atacante se sorprendió, pero su sorpresa duró poco, porque Guiyong respondió con un puñetazo que lo dejó temblando. Guiyong los miró con una sonrisa que no auguraba nada bueno, casi preguntando: «¿Ustedes cómo se les ocurrió una idea tan brillante?». El líder del grupo, Dumok, aún sacudido, no podía creer lo que pasaba. Mientras se recuperaba, criticó el golpe de Guiyong, diciendo que parecía llamativo, pero sin mucho impacto, lo que era bastante irónico. Le gritó a su gente que lo atacaran en ese mismo momento, y los otros aspirantes se lanzaron sobre Guiyong con la esperanza de ser los primeros en derribarlo. Mientras la pelea tomaba un giro caótico, un poco más lejos, en un punto alto del camino, el general Choi y Lee Sun-mong observaban la escena. Choi notó la cantidad de aspirantes reunidos y mencionó las condiciones inusuales que el rey había ofrecido para este reclutamiento, incluso permitiendo a algunos escapar de su bajo estatus social. Todo esto demostraba lo serio que el rey estaba tomando la formación de informantes. Lee Sun-mong, fingiendo buscar entre la multitud, preguntó por el pequeño Guiyong, a lo que Choi respondió con cierto desdén que se refería al muchacho de la placa de jade que el rey había premiado el invierno pasado. Choi no entendía por qué alguien con una placa de jade estaría en esta prueba, ni por qué se le había dado a un niño en primer lugar, pues las placas eran para fuerzas especiales. Pero Lee Sun-mong interrumpió, explicando que, más allá de la edad, Guiyong poseía un talento excepcional y, lo más importante, una experiencia de combate real que había adquirido desde los 12 años cazando bárbaros por su cuenta. Para él, Guiyong era un talento caído del cielo. Mientras ellos hablaban, Guiyong, de vuelta en la refriega, se movía como una ráfaga. Desarmó a uno de los atacantes con una velocidad asombrosa y, sin perder el ritmo, golpeó a otro en la cara, que gritó de dolor por sus ojos. Claramente, su talento caído del cielo estaba brillando. Guiyong no paró ahí. Con un movimiento rápido, le dio una patada a otro aspirante, dejándolo con la boca abierta del dolor. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, un tercer tipo, de los que andaban con Dumok, intentó sorprenderlo por la espalda, creyendo que lo tenía. Pero Guiyong fue más rápido, se volteó y lo noqueó de un solo golpe, mientras pensaba para sí mismo: «¡Qué bobada! Te lo dije antes, una rama podrida parece vistosa, pero no tiene mucho impacto. ¡Qué tontería!». Al ver a sus hombres caer uno tras otro, Dumok, el líder del grupo agresivo, se puso furioso.
gritó, ordenando a los que quedaban que terminaran con Guiyong. Pero nuestro protagonista ya estaba procesando la situación. Se dio cuenta de que, si bien una rama podrida no parecía gran cosa, podía usarse como arma. Tomando un palo del suelo, se acercó a Dumok, que ya no parecía tan valiente. «Esperá, pará, ya entendí», dijo Dumok, con las manos en alto, visiblemente Asustado, se retractó de lo que había dicho antes y en un intento de salvar su pellejo, propuso una alianza. «Los candidatos que pasen somos vos y yo, ¿qué te parece?» Guiyong lo miró con escepticismo. «¿Es necesario ese plan? Si yo soy el único que pasa, ¿no es suficiente?», preguntó, mientras Dumok intentaba convencerlo mostrando sus músculos, insistiendo en que entre los dos era posible y que no lo llamara Ahusi, que solo tenía 18 años. Con una mirada pensativa, Guiyong reconoció la fuerza de Dumok, pero notó su falta de astucia. «Sos fuerte, pero te falta picardía como estratega», le dijo. Cuando le preguntó el nombre, Dumok respondió, «Guiyong». Ese nombre le sonaba familiar, aunque Guiyong, el nuestro, no hizo un comentario al respecto en voz alta. «Guiyong, buen nombre», dijo nuestro Guiyong. El otro Guiyong, o Dumok, se emocionó con la idea de esa asociación y extendiéndole la mano le propuso, «Sé mi compañero». Juntos, los dos Guiyongs se dieron cuenta de que algo andaba raro. Nadie más había vuelto de la cima de la montaña. «Qué raro», comentó Dumok. «¿Qué habrá pasado arriba?» Guiyong le dijo a Dumok que lo mejor era apurarse y subir, antes de que anocheciera. Dumok, ya convencido, empezó a escalar el árbol con prisa, mientras Guiyong se adelantaba corriendo por el suelo del bosque. Mientras veía a Guiyong alejarse, Dumok pensó para sí mismo. Su plan original se había ido al traste por culpa de ese muchacho. Se preguntaba cómo alguien tan joven podía ser tan fuerte. «Es un pendejo que no entiendo del todo», pensó, y aunque le parecía un poco lento o ingenuo, se sentía aliviado de que no fuera tan sagaz. «Sigue siendo un novato», concluyó con un suspiro. Él, por su parte, ya pensaba en cómo usar a Guiyong. Si lo manejaba bien, sería el arma perfecto para la prueba que se venía. Llegaron a la cima de la montaña, donde un árbol solitario lucía varias flechas clavadas en su tronco, señal de que algo ya había pasado. Dumok se quejó del ritmo de Guiyong, pero fueron interrumpidos por un examinador que los esperaba. «Llegan tarde, ¿son ustedes?» ¿Los últimos?, preguntó el hombre con un tono de fastidio. ¿Qué truquitos usaron al pie de la montaña para recién ahora subir? El examinador estaba sentado entre los cuerpos de otros aspirantes, quienes yacían inconscientes. Guiyong y Dumok se quedaron sorprendidos por la escena. «Así que hay otro examinador acá arriba», dijo Dumok, notando el caos. Su mirada se detuvo en algo. El examinador tenía una placa de jade. «¡Es una placa de jade!», exclamó, dándose cuenta de la conexión con la historia de Guiyong. El examinador, con una placa de jade similar a la que Guiyong había perdido, notó su reacción. «¿Sabés lo que significa esto para andar hablando así?», dijo, y agregó, «Oí que uno de los aspirantes era un egoísta que andaba por ahí alardeando de una placa de jade. Supongo que sos vos». Guiyong, un poco confundido, escuchó cómo el hombre explicaba que la placa era una prueba del reconocimiento del rey, el símbolo de su espada, y no algo que un bobo ignorante como él pudiera siquiera mencionar. Dumok no se quedó callado. Se indignó ante la arrogancia del examinador. «Tus palabras son duras», le espetó. «Por tu figura, seguro sos un niño de familia rica, pero ¿por qué actúas como un examinador si acá no se revisa el estatus, sino la fuerza? ¿No basta con ser fuerte para esta prueba?». Como respuesta, el examinador arrojó 2 bastones de madera al suelo. «Tómenlos y úsenlos, vengan los 2 al mismo tiempo». La prueba era clara. «Si logran que los reconozca, se llevan una flecha», añadió el examinador. Dumok no esperó. «Guiyong, no intervengas», gritó, lanzándose con una furia contenida. Para él, era la oportunidad de oro para castigar a un bastardo de la nobleza sin preocupaciones. Dumok atacó primero, pero el examinador lo esquivó con un movimiento tan rápido que apenas fue un borrón. Guiyong observó atento. Dumok siguió lanzando ataques furiosos con su bastón, burlándose del examinador y su supuesta debilidad por ser de familia rica.
pero cada golpe de Dumok era esquivado con una facilidad asombrosa. El examinador no solo lo eludía, sino que también lo golpeaba con precisión, repitiéndole que, si tenía habilidades tan toscas, al menos debía ser más cuidadoso. Con unos cuantos golpes más, el examinador dejó a Dumok tirado en el suelo, completamente derrotado. Fue ahí cuando Wi Yong decidió intervenir. ¿No te parece que te estás yendo un poco de la mano?, le cuestionó al examinador, recordándole que aquello era una prueba de selección y no una matanza. El examinador, molesto por la interrupción, se giró hacia Wi Yong, repitiéndole su sermón sobre la falta de carácter y las habilidades toscas mientras se preparaba para atacarlo. Pero Wi Yong fue más rápido. En un parpadeo, le arrebató el bastón de las manos al examinador, dejándolo completamente desarmado y aturdido. El examinador no podía creerlo. Solo segundos antes había estado humillando a Dumok, y ahora Wi Yong le había quitado su arma sin que se diera cuenta. Se dio cuenta de que el muchacho no solo tenía el carácter medio mal como pensaba, sino que sus habilidades eran cualquier cosa menos toscos. Sin darle tiempo a reaccionar, Wi Yong le asestó un puñetazo contundente en la cara. El examinador cayó al suelo, aturdido, y Wi Yong aprovechó para tomarle el bastón de madera, mirándolo con una sonrisa. ¿Buscabas esto?, le preguntó, con el objeto en la mano. Mientras Wi Yong le reprochaba al examinador su técnica descuidada, su viejo compañero Dumok, quien recién se recuperaba en el suelo, interrumpió la lección. Con voz temblorosa le advirtió que no le hablara con tanta familiaridad a un Yangban, una persona de su rango. Pero, antes de que Dumok pudiera seguir con su sermón, el examinador, que se había reincorporado, intentó un ataque sorpresa por la espalda. Para su asombro, Wi Yong lo esquivó con una facilidad que lo dejó pensativo. «Este chico tiene buenos ojos», se dijo a sí mismo el examinador, reconociendo la velocidad y la percepción de Wi Yong. El combate continuó, ahora con el bastón en manos de Wi Yong. Intercambiaron golpes y aunque el examinador notaba el talento innato de Wi Yong y sus movimientos fluidos, también lo veía desprolijo, sin la base de una técnica pulida. De hecho, Wi Yong no dudó en usar una patada en medio del intercambio. El golpe del pie le dio de lleno. El examinador, con una mezcla de frustración y respeto, tuvo que admitir: «Está bien, lo reconozco, tenés buenas habilidades». Wi Yong se sorprendió un poco al escucharlo. El examinador reconoció su talento natural, sus ojos agudos y sus capacidades físicas extraordinarias, especialmente al seguir un ataque tan poco convencional. Pero, con su orgullo intacto, el examinador se sacó el bastón de encima y se preparó para pelear sin armas. «Sin embargo, no es así como se hace», dijo, mientras se lanzaba al ataque. Wi Yong y el examinador se enfrascaron en un nuevo intercambio, esta vez cuerpo a cuerpo. El examinador lo observaba con desdén, pensando que Wi Yong parecía una bestia salvaje. A pesar de su talento innato, creía que Wi Yong, por su bajo nacimiento, no había podido refinarlo. En un movimiento rápido, el examinador logró conectar un golpe, sorprendiendo a Wi Yong. «Esa es la diferencia entre vos y yo», exclamó, tratando de imponer su superioridad. Pero Wi Yong no se dejó intimidar. Le devolvió el golpe y con sus ojos brillando en la oscuridad le dijo de forma contundente: «Hablas demasiado, tenés que concentrarte cuando peleas, si no, vas a morir», en un abrir y cerrar de ojos. El examinador, impactado por la seriedad y el aura de Wi Yong, no pudo evitar sentirse desconcertado por ese bastardo que usaba trucos que ni siquiera parecían trucos, y aún así hablaba con tanta confianza. El examinador, ahora que sabe su nombre, es Yu Sheng, frustrado por la inesperada tenacidad de Wi Yong y sintiendo que su autoridad había sido desafiada, sacó una espada real, amenazando con cortarle un brazo por el deshonor a la placa de jade del rey y por ensuciar el proceso de selección. Dumok, viendo la seriedad de la situación, le rogó a Wi Yong que se retirara, llamando al examinador un demente. Pero Wi Yong se mantuvo firme. Le dejó claro a Yu Sheng que si iba a usar una espada de verdad, él también debía estar listo para sufrir las consecuencias. El duelo se intensificó, con la espada real de Yu Yong rompiendo el bastón de Wi Yong en pedazos. Justo cuando la situación se ponía más peligrosa, otro oficial, el Proctor Kim Jang, llegó para detener el combate mortal. Kim Jang se encontró con un panorama desolador, todos los demás aspirantes inconscientes en el suelo. Reprendió a Yu Yong por haber sido tan extremo y por usar un arma de verdad. Yu Yong se defendió, diciendo que solo había hecho lo que se le había pedido, diferenciar a los candidatos.
Guiyong, aún de pie, le recordó que él seguía ahí. Kim Jang, reconociendo el resultado, declaró a Guiyong como el único candidato exitoso del grupo 3 y le ordenó a Yuyong que le trajera una flecha como símbolo de su aprobación. Pero Yuyong no se dio por vencido tan fácil. Se acercó al árbol donde estaban las flechas y mientras las sacaba, le lanzó un último dardo a Kim Jang, insistiendo en que nadie había pasado en su grupo. Para sorpresa de todos, especialmente de Guiyong, en ese momento apareció Dumok, que se suponía que estaba fuera de combate. Sostenía una flecha con plumas rojas y reveló que, mientras Guiyong y Yuyong estaban enfrascados en su intensa pelea, él había aprovechado el caos para tomar una flecha del árbol. Con una sonrisa pícara, Dumok le preguntó a Kim Jang si según las reglas también había pasado. Kim Jang, divertido y un poco incrédulo, no tuvo más remedio que aceptar. Así, tanto Guiyong como el astuto Dumok fueron declarados candidatos exitosos. Dumok, con su habitual astucia, aprovechó el momento para formalizar su alianza, devolviéndole a Guiyong la flecha que había recuperado. «Te lo dije, ¿no? Que fueras mi compañero», le recordó Dumok con una sonrisa mientras Guiyong lo miraba sorprendido. El anuncio de Kim Jang resonó, confirmando que ambos eran los únicos dos aspirantes del grupo 3 en pasar la primera ronda. Yuyong, todavía molesto, fue reprendido por un oficial superior. «Yuyong, no sé qué te pasa, pero mide tus acciones», le dijo, recordándole que el objetivo de la prueba era evaluar la resistencia, no eliminar a todos a la fuerza. Yuyong, con su arrogancia intacta, insistió en que los demás eran unos tontos que no llegarían lejos de todas formas. Dumok, que escuchaba a Guiyong, no pudo evitar burlarse. «Vos decís tontos, pero casi perdés un brazo contra uno de ellos». El oficial, con una mirada perspicaz, le señaló a Yuyong una herida reciente en su brazo. «Lo que protegí cuando me di la pelea antes, ¿de qué lado crees que lo hice?», insinuó, dejando claro que Guiyong era una amenaza real y que su intervención había sido para salvar a Yuyong. Al día siguiente, la multitud de aspirantes se reunió de nuevo para la siguiente etapa de selección. Guiyong y Dumok se quejaban entre dientes. «No puedo creer que la prueba de ayer no fue el final», dijo Guiyong. Dumok asintió, notando que parece que pasaron bastantes en cada grupo, mientras ambos se preguntaban si les había tocado un examinador demasiado exigente en comparación con otros. De repente, una voz ordenó silencio. Un hombre vestido de púrpura, el general Yi Sun-mong, entró en escena, desatando murmullos de asombro entre la gente. Yi Sun-mong, el que conocemos, se preguntaban, reconociéndolo como un general legendario, famoso por luchar junto a los mejores de Joseon. La pregunta en el aire era qué hacía un hombre de su calibre en una selección de reclutas. Yi Sun-mong no tardó en responder con una demostración. Tomó su arco y, con una precisión asombrosa, disparó una flecha que partió una pequeña ciruela colocada en un tronco a considerable distancia. Los aspirantes se quedaron boquiabiertos. «Es el mejor arquero de Joseon, un arquero divino», exclamaban. Yi Sun-mong se jactó. «Ese es mi nivel». Luego anunció la segunda ronda, que, según él, era incluso más sencilla que la primera. Sosteniendo un melón en su mano, explicó: «Pasás si solo sostenés esto y te quedás parado, así como yo». La prueba era que los aspirantes debían sostener un melón en la cabeza mientras él, el arquero divino, les disparaba con una flecha. Una broma de niños para él, pero una prueba de nervios de acero para quienes osaran enfrentarla. El general Yi Sun-mong, con una sonrisa que no ocultaba su seriedad, preguntó quién sería el primero en enfrentarse a su puntería. Un aspirante llamado Manduek, con un aire de confianza que apenas lograba ocultar sus nervios, se ofreció al instante. Pensó que era mejor ir primero, cuando la concentración del general era máxima, así minimizaba la chance de un error. Pero cuando tuvo el melón sobre la cabeza, la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Empezó a sudar frío, temblando visiblemente por el pánico. Mientras tanto, el general Yi Sun-mong se tomó un trago de una calabaza, lo que llevó a Guiyong y Dumok a preguntarse si acaso estaba bebiendo alcohol en medio de la prueba. Como si no fuera suficiente la tensión, Yi Sun-mong le dijo a Manduek con una sonrisa burlona que pasaría la prueba aunque la flecha le diera, siempre y cuando no se moviera de su lugar. Unas palabras que solo aumentaron el pánico del aspirante. El general soltó la flecha. Fue un disparo rapidísimo que pasó zumbando junto a Manduek. El pobre hombre, incapaz de contener el grito, se desplomó al suelo, soltando el melón.
«Qué lástima, arruinaste la diversión», dijo Ji Sun-mon sin una pizca de remordimiento, mientras Manduek jadeaba al borde del colapso. Kim Jang no tardó en declarar su fracaso. Uno tras otro, los aspirantes intentaron. Uno tras otro cayeron presas del miedo, o se tiraron al suelo, o salieron corriendo, incapaces de soportar la presión del arquero divino. El campo se llenó de melones partidos y flechas clavadas en la tierra. Un oficial comentó lo típico que era de Ji Sun-mon idear pruebas tan brutales. El general, por su parte, despreció a los fallidos llamándolos tontos patéticos y se preguntó por qué era tan difícil confiar en él y hacer una cosa tan fácil. Luego, con la misma calabaza en la mano, lanzó un nuevo desafío. ¿Quién será el siguiente en pasar? Y así, el general Ji Sun-mon volvió a retar a los aspirantes. El siguiente en animarse fue Dumok, que con su confianza habitual le aseguró a Wi-yong que tenía un plan. El general lo mandó a su posición y Dumok, pensando en voz alta, explicó su estrategia. La clave del miedo estaba en lo visual, en ver al general. Como él era un arquero divino que nunca fallaba, la única forma de pasar era evitar la visión del general Así que, con el melón en la cabeza, se puso de espaldas al general y lo invitó a disparar. Wi-yong, sorprendido, pensó que era brillante. Pero el miedo es caprichoso. Dumok descubrió que, aunque no viera al general, el hecho de no saber cuándo llegaría la flecha era aún más aterrador. El melón empezó a temblar, y Dumok, pálido y sudando, rogó que le permitieran cambiar de posición. El pánico lo superó y el melón se hizo pedazos. El general, con una mezcla de fastidio y diversión, lo vio como un tonto más. Pero la prueba no era imposible. Un aspirante que, aunque casi se orina del susto, logró pasar, dejando al general con una sonrisa de satisfacción. Ji Sun-mon volvió a mirar a los aspirantes, preguntándose quién sería el siguiente, y sus ojos se fijaron en Wi-yong. De repente, entre la multitud, empezaron a reconocerlo. «¡La sombra del fantasma! ¿Sos vos, Wi-yong?», exclamaron. El general, ahora genuinamente interesado, se acercó a preguntarle por qué estaba ahí si había recibido la placa de jade del rey. Wi-yong, algo incómodo, le contó la verdad. La había perdido y nadie le creía. Los aspirantes no podían creer que ese muchacho fuera el temido fantasma vengador del norte, el que masacraba bárbaros sin piedad. Dumok, que escuchaba atento, ató cabos y entendió por qué el nombre le sonaba tanto. Un proctor intentó intervenir, diciendo que si la historia de la placa era cierta, Wi-yong debía ser reclutado de inmediato. Pero Ji Sun-mon lo interrumpió con una sonrisa enigmática. Aunque era cierto que Wi-yong no tenía la placa, el general no quería perderse el encanto de la prueba. Con una mirada intensa, casi maliciosa, Ji Sun-mon se quitó una flecha del carcaj. «Deja el arco y anda a tu posición, Wi-yong», dijo. La situación era clara. Wi-yong, el héroe del norte, tendría que someterse a la misma prueba aterradora. Dumok, observando la escena, entendió que el general, aunque estricto, estaba siendo justo a su manera, para evitar cualquier controversia sobre favoritismos. Ji Sun-mon se preparó para disparar, susurrando para sí mismo que era una decisión por el bien de Wi-yong y que solo tenía que relajarse. Sin embargo, Ji Sun-mon no pudo ocultar su sonrisa de emoción. Esto iba a ser muy divertido, se decía, mientras se preparaba para la prueba de Wi-yong. Tenía curiosidad por ver el verdadero talento de la sombra del fantasma. Wi-yong levantó el melón por encima de su cabeza, concentrado. En su mente, escuchaba la voz desafiante del general, pidiéndole que demostrara su habilidad. Ji Sun-mon tensó el arco y la flecha salió disparada. Un aspirante entre la multitud se dio cuenta horrorizado. Estaba apuntando a la cabeza. Era una trampa intencional. Mientras la flecha silbaba hacia él, Wi-yong pensó, «Es peligroso, tengo que esquivarla». Pero la voz de Kim Jang lo frenó. «Si esquivás, fallás, Wi-yong, aguantá». Ji Sun-mon lo observaba con una sonrisa en el rostro. Con un movimiento imperceptible de su cabeza, la flecha pasó a centímetros, pero en lugar de esquivarla por completo, Wi-yong extendió su mano libre y con una velocidad asombrosa la atrapó en el aire. La multitud estalló en murmullos. «¡La esquivó! ¡Falló!». Pero otros, más atentos, se quedaron boquiabiertos. «Atrapó la flecha voladora, con las manos». Ante la mirada atónita de todos, Wi-yong usó la misma flecha que acababa de atrapar para atravesar el melón que sostenía con la otra mano. Luego, con una sonrisa en la cara y el melón ensartado, preguntó, «¿Esto cuenta como un pase?». Kim Jang soltó una risa ahogada.
El general Lee Sun-mong no pudo contenerse y soltó una carcajada. «¡Brillante! ¡Absolutamente brillante!», exclamó. «Claro que sí, es un pase sin dudas». Le entregó a Wi Yong una pequeña bolsa, como si le estuviera diciendo: «No me decepcionaste, sos realmente algo». Cansado del espectáculo, Lee Sun-mong apuró a los demás listo para terminar con la prueba de una vez. El siguiente aspirante, un hombre con el pelo largo y canoso y los brazos vendados, se preparó para su turno. El general Lee Sun-mong, entre tragos y con las mejillas coloradas, ignoró las preocupaciones de un oficial que le sugería parar la prueba. «¿Qué? ¿Con tan poco licor?», preguntó con sorna, asegurando que terminaría todo en un abrir y cerrar de ojos mientras ya preparaba otro disparo con su arco. Y así fue, pero no de la forma esperada. Con la flecha ya volando, el oficial gritó desesperado: «¡Esquívalo!», pero ya era tarde. El proyectil se clavó de lleno en el aspirante de pelo canoso, que cayó al suelo herido. La multitud miró horrorizada. Lee Sun-mong dejó caer su cantimplora, una expresión de sorpresa y arrepentimiento en su rostro. «¡Ay Dios! Ahora sí que le embarré», dijo para sí mientras se acercaba al aspirante. Con un examen rápido, el general le aseguró que la flecha no había tocado ningún punto vital. «Estás bien, no te vas a morir, tranquilo», le dijo. Pero el aspirante, con la flecha todavía en el pecho, lo interrumpió, desahogando su frustración. Para él, todos los que estaban en la cima de la nación, desde el general hasta el rey, trataban la vida de la gente como un chiste. Sus palabras encendieron la furia de Proctor Kim Jang, quien, al ver que insultaba al rey y a la nación, se abalanzó sobre él, amenazando con cortarle la lengua con su espada. La situación estaba a punto de volverse aún más sangrienta, cuando una figura misteriosa apareció de la nada. Con un golpe fulminante, derribó a Kim Jang. Era Choi Yun-dok, la espada más hábil de Joseon, quien, al mirar a Lee Sun-mong, le lanzó una advertencia clara: «Lee Sun-mong, al fin te encuentro. Hoy te voy a matar. Y mañana me disculparé con su majestad por ello. Sos un reverendo idiota». El reclutamiento había escalado a una disputa de proporciones épicas entre dos de los guerreros más poderosos del reino. La tensión era palpable, y el general Lee Sun-mong era el centro de todo. Para entender la magnitud de esta confrontación y el porqué de la reacción de Choi Yun-dok, era crucial conocer más a fondo al hombre que desató el caos. Resulta que Lee Sun-mong, a quien ya conocíamos como el mejor arquero de Joseon, era mucho más complejo de lo que parecía. Hijo de un fiel sirviente del rey, ascendió rápidamente en los rangos militares. No solo se ganó el título de mejor arquero, sino que también, se decía, era la mejor espada de todo Joseon. Un talento inigualable, un regalo de los dioses. Su maestría con las armas era innegable, un pilar para la nación. Pero su personalidad era un caos. Amaba el alcohol, hablaba sin filtro y no le importaba el qué dirán. Sus accidentes, de hecho, eran incontables. En una de esas ocasiones, mientras discutía con un joven Choi Yun-deok, quien también se disputaba el título de mejor espadachín, Lee Sun-mong lo encaró sin rodeos, gritándole: «Vamos a ver quién es la verdadera mejor espada de Joseon», un desafío que solo él se atrevería a lanzar. Sus desplantes públicos eran tan frecuentes que el propio rey tuvo que emitir prohibiciones para intentar controlarlo. Pero ni eso lo detenía. Seguía con sus borracheras y sus provocaciones, incluso con el ya general Choi Yun-deok, ofreciéndole bebida con total descaro y sin respeto. En la corte, los oficiales, ya hartos de sus payasadas, pedían a gritos al rey que lo castigara o lo despidiera, argumentando que su puesto era inmerecido dada su mala conducta y sus constantes escándalos. Pero el rey siempre zanjaba la discusión con la misma frase: «No voy a castigar a Lee Sun-mong, no me vuelvan a traer este tema». Así de grande era la lealtad del rey a su talento. Wi Yong y los otros aspirantes escuchaban esto con incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien con tantos escándalos nunca recibiera un castigo? La respuesta era simple y cruda. Lee Sun-mong era demasiado competente, un oficial militar indispensable, el mejor arquero y la mejor espada de Joseon. Su valor en el campo de batalla le garantizaba impunidad, explicando por qué, pese a su temperamento explosivo, el rey le perdonaba una y otra vez. Sin perder un segundo, Choi Yun-deok mandó que llevaran al aspirante herido a un médico de inmediato, sin costo alguno. Mientras dos hombres se lo llevaban, el ambiente se cargaba de una tensión que superaba a la del reclutamiento.
Ji-Sun-mong se cruzó con Choi Yun-deok, que aún lo observaba con seriedad. «Otra vez con tus sermones de viejo», dijo Ji-Sun-mong con desdén, pero una chispa de desafío brillaba en sus ojos. Hasta la gente en la calle se pregunta cómo puede haber dos mejores espadas de Joseon. Y sin esperar respuesta, desenfundó su espada. «¿Qué pensás, general Choi Yun-deok? Acá, en este mismo lugar, ¿quién es la verdadera mejor espada de Joseon? Porque yo creo que soy yo, ¿no?» Choi Yun-deok no pestañeó. Sus ojos brillaron en la sombra de su sombrero. ¿De verdad querés morir acá? Un general intentó interponerse, balbuceando una advertencia sobre el estado de Ji-Sun-mong, pero fue demasiado tarde. Choi Yun-deok se movió como un rayo, su espada desenvainada en un instante. Ji-Sun-mong lo recibió con una sonrisa salvaje, su propia hoja lista. «Ah, sí, te voy a matar como siempre quise», dijo Ji-Sun-mong, y el choque de sus espadas resonó, inaugurando una danza mortal. Ji-Sun-mong soltó una carcajada, inmerso en la adrenalina del combate. Pero la superioridad de Choi Yun-deok no tardó en hacerse evidente. Cada golpe era preciso, cada movimiento letal. En un abrir y cerrar de ojos, la espada de Choi Yun-deok encontró su blanco, y la sangre salpicó el hombro de Ji-Sun-mong. «¡Kak! Ji-Sun-mong gruñó, sintiendo el filo. Choi Yun-deok no desaprovechó la oportunidad. Con un segundo golpe que lo hizo retroceder, le lanzó una estocada cruel. «Te pusiste viejo, señor». La sangre brotó de la boca de Ji-Sun-mong, pero en lugar de ceder, estalló en una risa aún más estridente. Cubierto de su propia sangre, con los ojos inyectados, gritó con una euforia maníaca. «¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente! ¡Yo soy la mejor espada de Joseon! ¡Este cuerpo de acá es la mejor espada de Joseon!» Su voz se alzaba, proclamando su título, desafiando a la muerte en medio de la paliza. Con la voz quebrada y la euforia de un campeón, Ji-Sun-mong seguía gritando que él era la mejor espada de Joseon, a pesar de estar herido y en el piso. El oficial a cargo, visiblemente harto de su actitud, lo miró con desdén. «¿Qué se supone que hagamos con él, señor?», le preguntó a otro. «Está completamente fuera de sí. No sé cómo alguien así puede tener una responsabilidad tan grande». Sin pensarlo dos veces, el oficial le dio una patada que lo hizo volar por los aires. «Ni vale la pena matarlo», dijo antes de ordenar. «Ustedes, enciérrenlo en la cárcel de inmediato». Pero incluso mientras lo arrastraban, Ji-Sun-mong seguía sonriendo y repitiendo: «Yo soy el mejor de Joseon». Con la situación de Ji-Sun-mong resuelta, al menos por ahora, la pregunta obvia era qué pasaría con el reclutamiento. El oficial, con su mirada seria, le preguntó a Kim Jang sobre el resto de las pruebas. ¿Qué hacemos con los candidatos restantes? Kim Jang, sin dudarlo, afirmó que seguirían con el plan original. Así, la verdadera segunda parte de la prueba se reveló, un desafío de arquería. La gente empezó a disparar a un blanco que tenía el dibujo de una cabeza de zorro, y los fallos eran constantes. «Candidato 17, fallas», se escuchaba. Los aspirantes se sorprendieron, porque no se esperaban que esta fuera la prueba. Uno de ellos, desconcertado, comentó: ¿la prueba original era disparar una flecha? Y claro, alguien le respondió que el arco es el arma más importante de Joseon, la base de cualquier examen militar. Pero entonces, ¿por qué antes tuvieron que atravesar melones? En un breve recuerdo, se vio a Ji-Sun-mong pidiendo los melones, confirmando que había cambiado la prueba simplemente por diversión. No era de extrañar, el hombre era un caos andante. Dumok y otros no pudieron evitar señalar lo increíble que era que alguien tan excéntrico y con tantos escándalos nunca fuera castigado, todo por su fuerza bruta. Mientras tanto, la atención volvió a Guiyong. El oficial a cargo le preguntó a Kim Jang si era cierto que había atrapado la flecha de Ji-Sun-mong con las manos. Kim Jang confirmó que sí, que lo había visto con sus propios ojos y que él mismo no podía creerlo. También mencionó que Guiyong era la famosa sombra del fantasma del norte, y que, al haber sido confirmado por su majestad para recibir una placa de jade, debería ser trasladado de inmediato. Pero el oficial lo detuvo. «No, déjalo así», dijo. «La placa de jade es la intención del rey, no la mía. Esto es una buena oportunidad para que yo mismo vea las verdaderas habilidades del muchacho».
Con ese veredicto, el oficial tomó las riendas y anunció a todos los presentes que de ahora en adelante él dirigiría y manejaría esta selección hasta el final. La tercera prueba sería una demostración de pura fuerza armada, combate 1 contra 1. Cada aspirante podía elegir a su oponente. Lo importante no era ganar o perder, sino el contenido de la pelea. Si ganabas pero el proceso no era bueno, fallabas. Y si perdías, pero habías peleado bien, pasabas. Mientras los candidatos empezaban a buscar a sus parejas, Dumok se acercó a Gui Yong. Pensó en enfrentarlo, pero se detuvo. No, dijo, los tipos son importantes en esta prueba. Si queremos mostrar una buena pelea, es una desventaja que haya una diferencia tan grande de cuerpos. Gui Yong le preguntó si no era porque lo había golpeado duro en la primera ronda, a lo que Dumok se quejó, diciendo que los compañeros no deberían pelear entre sí. Entonces Dumok se fijó en otro aspirante, con un cuerpo musculoso y con un tono casi cómico le preguntó, «Hey, ¿qué te parece? ¿Quieres pelear conmigo?» Los murmullos empezaron a extenderse entre la multitud mientras los aspirantes elegían a sus adversarios. Gui Yong, con su presencia imponente, intentó buscar pareja para el combate, pero nadie se animaba a enfrentarlo. Su reputación como la sombra del fantasma era tan grande que los aspirantes preferían quedarse sin oponente antes que pelear contra él. El oficial del reclutamiento notó que Gui Yong era el único que quedaba solo. En ese momento, un aspirante cubierto de vendas, con heridas aún frescas, dio un paso al frente y, con una mirada desafiante, dijo que quería pelear contra Gui Yong. El oficial, al verlo en ese estado tan precario y recordando que había sobrevivido a las maldades de Ji Sun-mong, intentó hacerlo entrar en razón. «Ya pasaste la prueba, descansa y recupérate». Pero el aspirante se negó rotundamente. Mientras Gui Yong, incómodo con la situación, intentaba convencerlo de que se rindieran los dos para pasar por defecto, el hombre vendado se le acercó y, con una sonrisa perturbadora, le susurró algo sobre las ilusiones de su hermana, preguntándole si ella le había dicho que no peleara. La mención de su hermana, Dong Yi, fue la gota que rebalsó el vaso. La expresión de Gui Yong se endureció al instante. Interrumpiendo al oficial, que estaba a punto de dar por terminada la situación, Gui Yong aceptó el desafío. Con la mirada llena de un fuego gélido, se inclinó hacia su provocador y le prometió con voz sombría: «Nunca vas a saber lo que te espera, ni aunque te mueras». ¡Uf, qué cierre! Gui Yong está en otro nivel. Así como el hombre vendado provocó a Gui Yong mencionando a su hermana, quiero que ustedes me provoquen con sus mejores sugerencias. Comenten qué manhwa quieren ver después. Y de paso, suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo episodio.